Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a este programa de la visión a la acción. Hoy con el tema el poder del elogio y las relaciones saludables y productivas. Cómo crear relaciones saludables y productivas en el matrimonio, en el trabajo, en nuestra vida personal, laboral y espiritual. Qué importantes son las relaciones, pero esas relaciones tienen que ser saludables y productivas. Todo en la vida son relaciones. Venga al mundo de la realidad y no al mundo de la realización. Y el mundo de la realidad son relaciones o la expresión de las personas. En el matrimonio, un tú y un yo para crear un nosotros. Y en la experiencia de la vida, primero te relacionas y luego accionas. Son importantes las relaciones humanas en nuestra vida personal, laboral y espiritual. Y el elogio es una herramienta de la psicología moderna que va a crear relaciones saludables y productivas. Renombrados terapeutas, psiquiatras y psicólogos dicen que las relaciones laborales ya no duran, que las relaciones de amistad ya no duran, que las relaciones en el matrimonio ya no duran, que las relaciones entre padres e hijos y familiares ya no duran, porque ya no vemos a los padres elogiando a los hijos, ya no vemos a los hijos elogiando a los padres, ya no vemos al gerente elogiando a sus compañeros, ya no vemos al esposo elogiando a la esposa, ni a la esposa elogiando al esposo, solamente críticas, censuras y reproches. Y el elogio hace crecer al ser. La gente florece con el elogio. El que se guarda un elogio se queda con algo ajeno. El elogio es poesía para los oídos. El elogio trae esperanza al corazón. Los elogios nutren la emoción, fomentan el coraje e inspiran la motivación. La Madre Teresa de Calcuta decía, a menudo las personas necesitan más del aprecio que del pan. Elogiar es sorprenderle la vida a las personas. Elogiar es pillar a la gente haciendo algo bueno y decírselo de inmediato. El elogio es un regalo, el elogio es donación. Una amiga me decía lo siguiente, me contaba lo siguiente, Rudy, yo tengo un hijo que tiene 5 años de edad y se porta muy, pero muy mal. Y a cada momento tengo que estarlo corrigiendo y decirle que no haga esto, que no haga lo otro. Tengo que estarlo corrigiendo a cada momento, censurándolo, reprochándole, regañándolo a cada momento. Y un día, casi sorpresivo, un día se portó muy bien. Y en la noche yo lo arropé, le puse la pijamita y lo llevé a acostarse. Y cuando le llegó a su habitación y lo puse en su camita, cuando yo venía bajando las gradas de su habitación, lo escuché llorar, lo escuché sollozar y yo me devolví y lo encontré con su carita hundida en la almohada, mi niño de 5 años, con su carita hundida en la almohada llorando, sollozando. Yo le dije, ¿por qué estás llorando? ¿Qué te pasó, mi amor? ¿Por qué estás llorando? Y él me respondió y me hizo una pregunta que traspasó mi corazón. Me dijo ella, cuando yo le pregunté, ¿y por qué estás llorando? Él me respondió, ¿acaso hoy no fui un buen niño? ¿Acaso hoy no me porté bien? Esa pregunta de mi hijo me traspasó el corazón, porque cuando él se portaba mal, yo no dudaba en reprocharlo, en censurarlo, en corregirlo, en regañarlo. Y el día que se portó bien, ni siquiera lo noté. ¿Sabe cuál es la respuesta que recibe una buena conducta? ¿Sabe cuál es la respuesta que recibe un buen comportamiento? Ausencia de respuesta. Ausencia de respuesta. Cuando un hijo comete un error, la esposa, el papá comete un error, un trabajador comete un error, lo llamamos y lo corregimos. Pero cuando hacen las cosas bien, nos quedamos callados. Somos rápidos en sancionar y lerdos en reconocer el buen comportamiento. El elogio hace crecer al ser. El elogio es poesía para los oídos. El elogio trae esperanza al corazón. Los elogios nutren la emoción, fomentan el coraje e inspiran la motivación. La Madre Teresa de Calcuta decía, a menudo las personas necesitan más del aprecio que del pan. Cuando usted se guarda un elogio, se queda con algo ajeno. Cuando usted no elogia a alguien por sus virtudes, por sus esfuerzos o por sus logros, se queda con algo que no le pertenece. Los elogios nutren la emoción, fomentan el coraje e inspiran la motivación. Bienvenidos a este programa, El Poder del Elogio y las Relaciones Saludables y Productivas.
el poder del elogio y las relaciones saludables y productivas. El poder del elogio y las relaciones ganar-ganar. Tenemos que desarrollar relaciones ganar-ganar en el matrimonio, en la empresa, entre padres e hijos, entre hermanos, entre compañeros de trabajo. Tenemos que desarrollar relaciones saludables y productivas, relaciones ganar-ganar, relaciones que puedan multiplicar en nuestra vida personal, en nuestra vida laboral y en nuestra vida espiritual. Los elogios nutren la emoción, fomentan el coraje e inspiran la motivación. Los elogios, las palabras amables, son como la miel, endulzan la vida y sanan el cuerpo. Los elogios son como la miel, endulzan la vida y sanan el cuerpo. Los elogios tienen poder curativo, tienen poder balsámico, le aumentan la capacidad de vida a una persona en 10 años. ¿Qué le parece? Una de las características de los líderes es que ven a las cosas y a las personas a través de la lente de sus virtudes, a través de la lente de su potencial, no solamente a través de sus defectos. Muchas veces nos convertimos en una fuente de castigo solamente para los hijos, para los compañeros de trabajo, para los amigos. No vemos a las cosas y a las personas a través de la lente de sus virtudes, sino solamente a través de sus defectos. El elogio desarrolla relaciones ganar-ganar. En el trabajo, en el matrimonio, entre padres e hijos, desarrolla relaciones saludables y productivas y tiene poder curativo y tiene poder balsámico, le aumenta la capacidad de vida de una persona en 10 años. Cuando yo estaba contando eso en una empresa, en un seminario, estaba dando este tema del poder del elogio y las relaciones ganar-ganar, el poder del elogio y las relaciones saludables y productivas. Una muchacha, una señora me levantó su mano y me dice: Rudy, ahora que usted dice que el elogio tiene poder balsámico, tiene poder curativo, le voy a contar mi experiencia. Cuando yo estaba en el colegio, en mi último año en secundaria, gané un examen para entrar a una universidad aquí en Costa Rica que era muy difícil entrar a esa universidad. La mayoría de las personas perdían el examen, pero yo lo gané. Fui una de las pocas del grupo mío que ganó el examen para ir a esa universidad, pero la universidad me quedaba un poco lejos. Entonces mi papá tuvo que alquilarme un apartamento cerca de la universidad y yo estaba ahí toda la semana y los fines de semana me venía para mi casa. Pero como a los 2 o 3 meses comencé a enfermarme del estómago. Y cuando yo llegué a mi casa un fin de semana le conté a mi mamá que estaba un poco enferma del estómago, me pusieron en tratamiento y yo le dije a mi mamá: es que estoy enferma del estómago porque yo no me acostumbro a comer comida que no fuera la de mi mamá, no estaba acostumbrada a comer otra comida que no era la de mi mamá, era la primera vez que salía de mi casa. Entonces me pusieron en tratamiento y comencé a tomarme el tratamiento y seguí en la universidad, pero pasó 1 mes, 2 meses y yo no me curaba. Y otro fin de semana llegué a mi casa y le dije a mi mamá: mamá, yo me estoy tomando el tratamiento, pero no me curo, siempre sigo enferma del estómago. Y mi mamá me dijo lo siguiente: bueno, yo prefiero su salud que sus estudios. Entonces lo que vamos a hacer es que mejor no vuelva. Si usted no se acostumbra a comer otro tipo de comida y se va a enfermar, mejor quédese aquí, mejor no vuelva a la universidad y después vamos a ver qué hacemos. Esa fue la decisión que tomó mi mamá. Cuando mi papá llegó del trabajo, le contamos a mi papá que yo seguía enferma y que entre mi mamá y yo hemos tomado la decisión de no volver, que yo no volviera a la universidad, porque ella prefería mi salud que yo estuviera estudiando. Entonces que ya yo no volvía a la universidad. Cuando yo le conté esto a mi papá me miró a los ojos y me dijo: no, esa no es mi hija. Mi hija es perseverante. Mi hija no se queja. Mi hija lo que comienza lo termina. Mi hija fue la única que ganó el examen de admisión para entrar a esa universidad. Mi hija ha sido un ejemplo para mí. Mi hija siempre ha sido perseverante. Y ella me dijo: Rudy, esas palabras de mi papá, esos elogios de mi papá, le voy a contar lo que causaron en mi vida. Después de estas palabras que expresó mi papá hacia mí, después de esos elogios tan bonitos, yo seguí en la universidad, me gradué en esa universidad y nunca más volví a padecer del estómago. ¿Qué le parece? Es que los elogios tienen poder balsámico, tienen poder curativo. Las palabras amables son como la miel, endulzan la vida y sanan el cuerpo. El elogio hace crecer al ser, el afecto genera efecto, el elogio es poesía para los oídos, el elogio trae esperanza al corazón. Los elogios nutren la emoción, fomentan el coraje e inspiran la motivación. La Madre Teresa de Calcuta decía: a menudo las personas necesitan más del aprecio que del pan. Los elogios son como la luz para el espíritu humano. El que se guarda un elogio se queda con algo ajeno. Cuando usted no elogia a alguien por sus virtudes, por sus esfuerzos, se queda con algo que no le pertenece. Generalmente nos convertimos en una fuente de castigo
para los hijos, para los compañeros de trabajo, para la esposa, para el esposo. Cuando hacen algo malo, los llamamos y les decimos, pero cuando hacen algo bueno, nos quedamos callados. ¿Sabe cuál es la respuesta que recibe un buen comportamiento? Ausencia de respuesta. Y una de las características de la gente exitosa, de la gente inteligente, es que ven a las cosas y a las personas a través de la lente de su potencial. El poder del elogio y las relaciones ganar-ganar. El poder del elogio y las relaciones saludables y productivas. ¿Por qué son tan importantes las relaciones? Porque todo en la vida son relaciones. Las empresas son relaciones, las familias son relaciones, los matrimonios son relaciones, padres e hijos son relaciones, Dios es una relación. Todo en la vida son relaciones. Las empresas son conversaciones, los matrimonios son conversaciones, las iglesias son conversaciones. Todo en la vida son relaciones. Tenemos que vivir para potenciar las relaciones saludables y productivas, las buenas relaciones interpersonales. Y el elogio es una herramienta sencilla y barata de la psicología moderna que desarrolla relaciones saludables y productivas, relaciones ganar-ganar entre padres e hijos, en el matrimonio, en el trabajo, en la iglesia, en todas partes. Es una herramienta muy fácil de aplicar. ¿Qué es elogiar? El elogio es un regalo, el elogio es una donación. No mida su vida por su duración, mida su vida por su donación. El elogio es un acto de dar, eso es elogiar. Elogiar es sorprenderle la vida a las personas. Elogiar es pillar a la gente haciendo algo bueno y decírselo de inmediato. Es llegar al trabajo y buscar qué están haciendo bueno sus compañeros y expresarlo de inmediato. Es llegar a su casa y ver qué hicieron bueno sus hijos, su esposa y expresarlo de inmediato. Porque el amor se expresa. Nadie te va a recordar por tus sentimientos secretos. El amor se expresa. Los elogios desarrollan líderes. Los elogios desarrollan buenos estudiantes. Los elogios desarrollan buenos esposos, buenas esposas. Los elogios desarrollan inventores. Te cuento la historia de Tommy. Después le digo el nombre completo porque es una persona muy famosa. Tommy. Dicen que cuando Tommy tenía 9 años y estaba en su escuela, su maestra le mandó una nota a la madre de Tommy de 9 años y le dijo que su hijo era muy difícil de controlar, su comportamiento no era bueno y que además él no entendía como los demás, tenía que estarse volviendo por todo el grupo por él, tenía que explicarle aparte a él porque él no era como los demás, él era más lento que los demás. Siempre la maestra le mandaba esta nota a la madre de Tommy: su hijo es muy difícil. Es muy difícil controlarlo, su carácter, y también él no entiende como los demás, es más lento que los demás y tengo que volverme con todo el grupo por él. Un día la maestra llama a la madre de Tommy al aula y tenía a Tommy sentado aparte en una sillita, y cuando la madre de Tommy llegó a la maestra, le dijo lo siguiente: mire, aquí está su hijo, yo le he mandado notas y le he dicho que él es muy difícil, lléveselo porque yo no le enseño más. A él le cuesta entender y además casi que no hace caso. Así que lléveselo porque yo no le enseño más. ¿Qué hizo su madre? Lo reprochó, lo censuró. Su madre lo llevó a su casa y lo sentó en una sillita aparte y le dijo: Tommy, tu maestra no cree en ti. Tu maestra dice que tú vas a ser siempre un fracasado. Tu maestra dice que tú nunca vas a triunfar en la vida, pero yo creo en ti. Yo sé que tú vas a ser un hombre de éxito. Yo sé que tú vas a ser un triunfador. Yo sí creo en ti. Y cuenta la historia de que a la edad de 10 años, un año después, Tommy tenía su primer laboratorio de química en su casa y ese hombre se convirtió en Tomás Alva Edison, la mente más fresca del siglo pasado, 1300 inventos a su haber. Pero ¿a quién tenía a la par? A un animador, a alguien que lo elogió. Adúleme y quizás no le crea, critíqueme y quizás me caiga mal, ignóreme y quizás nunca le perdone, elógieme y nunca lo olvidaré. Elógieme y nunca lo olvidaré. El elogio hace crecer al ser. El afecto genera efecto.
Los elogios nutren la emoción, fomentan el coraje e inspiran la motivación. Los elogios son como la luz del sol para el espíritu humano. El que se guarda un elogio se queda con algo ajeno. Cuando usted no elogia a alguien por sus virtudes y por sus esfuerzos, se queda con algo que no le pertenece. El elogio trae esperanza al corazón. El elogio es poesía para los oídos. El afecto genera efecto. El afecto genera efecto. Esa es una herramienta de la psicología moderna que desarrolla relaciones saludables y productivas en el matrimonio, entre padres e hijos, entre compañeros y gerentes. Ver a las cosas y a las personas a través de la lente de sus virtudes, a través de la lente de su potencial, no solamente a través de sus defectos. El elogio desarrolla líderes, el elogio desarrolla inventores, el elogio desarrolla buenos estudiantes, el elogio desarrolla buenos esposos, buenas esposas. Una de las características de la gente exitosa, de los líderes, es que vean a las cosas y a las personas a través de la lente de sus virtudes. El elogio es un regalo, el elogio es un acto de dar. No mida su vida por su duración, mida su vida por su donación. Bienvenidos a este programa de la visión a la acción, hoy con el tema el poder del elogio y las relaciones saludables y productivas. Hay diferentes tipos de relaciones. Hay relaciones yo gano, tú pierdes. Hay relaciones tú pierdes, yo gano. Hay relaciones yo pierdo, tú pierdes. Pero están las relaciones más inteligentes, que son yo gano, tú ganas. Y el elogio desarrolla relaciones ganar-ganar, relaciones saludables y productivas. Los elogios desarrollan inventores, los elogios desarrollan pintores, los elogios desarrollan líderes, los elogios desarrollan buenos estudiantes. Le cuento esa historia. En una exposición de pinturas en Colombia, le preguntamos a un pintor, ¿cómo hizo usted para darse cuenta de que tenía ese talento, de que usted tenía ese poder, ese potencial, esa inteligencia fuerte? ¿Cómo hizo usted para descubrir su vocación? Y él me dijo, muy fácil, le voy a contar rápidamente. Es cuando yo tenía 5 años, mi papá nos abandonó. Yo tenía una hermanita que tenía 3 años. Mi hermanita Anita tenía 3 años y yo tenía 5 años. Mi papá nos abandonó y nos dejó solo con mi mamá. Y un día mi mamá tenía que ir a comprar comida para nosotros, pero no encontró quien nos cuidara. Pero tenía que ir a comprar la comida para darnos de comer. Y entonces tomó la decisión de irse sola. Y me llamó a mí y me dijo, mire, usted es el mayor. Yo con 5 años, imagínense. Usted es el mayor. Y quiero pedirle esto, por favor. Yo voy a ir a comprar comida al supermercado. Duro 12 minutos, 13 minutos lo más, tengo que ir. Pero por favor, no salga de la casa, no abra la puerta, cuide a su hermanita Anita, pórtese bien, por favor, usted me lo promete. Yo le dije, sí, mamá. Y mi mamá se fue, pero antes de irse, ¿sabe qué hizo? En la sala juntó los muebles, hizo un círculo con los muebles de la sala y nos puso en el centro. Y me dijo, ni de aquí se salgan en 12 minutos. Y se fue corriendo mi mamá al supermercado. Y cuando mi mamá se fue corriendo, lo primero que hice yo fue abrir los muebles, el círculo de muebles. Tomé de la mano a mi hermanita y la saqué del círculo de muebles y me fui frente al armario. Ese armario era de mi papá, siempre lo tenía con un candado. Y yo con 5 años, 4 años siempre había querido entrar a ese armario a jugar, pero mi papá nunca me dejó. Cuando mi papá se fue de la casa se llevó todo hasta el candado, pero mi mamá no me dejaba entrar al armario. Pero yo siempre había querido estar en ese armario. Y cuando mi mamá se fue para el supermercado, yo estaba ahí frente a mi sueño, el armario, que yo quería entrar ahí para jugar, para ver qué tenía mi papá ahí. Yo estaba ahí frente al armario, las manos me hacían así, el corazón me palpitaba y tomé las 2 puertas y abrí el armario. Y ahí había todo lo que yo me había imaginado, todo lo que yo había soñado. Habían diferentes latas de pinturas, grandes, pequeñas, diferentes colores, brochas, pinceles, martillos, un montón de herramientas y muchas pinturas, papel, muchas cosas que mi papá tenía para darle mantenimiento a la casa. Y yo comencé a sacar las pinturas.
Unas las puse encima del comedor, otras en el piso, otras en los sillones. Comencé a abrir con una espátula las diferentes pinturas, a mezclarlas. A mi hermanita Anita de 3 años le di una lata de pintura grande, solo para ella, para que jugara ella, se la abrí. Y mi hermanita hundía las manos dentro de la pintura y la pintura le chorreaba por aquí en el vestido, en el piso. Y ella comenzó a mezclar pinturas y yo la dejé ahí quedita a ella para que jugara. Y yo seguía bajando pinturas, mezclando pinturas. Imagínense usted lo que estaba sucediendo en esa sala de la casa, en los muebles, en el comedor y en esa casa. De pronto, dice él, además de la mezcla de pintura, los pinceles y todo lo que yo estaba mezclando, me encontré un papel grande, periódico blanco. Y tomé un pincel y comencé a ver a mi hermanita. Primero mi hermanita la vi un poquito pálida y le puse color aquí y le puse color aquí también de la pintura. Tomé el pincel y lo hundí en la lata de pintura y en la hoja blanca comencé a dibujar a mi hermanita Anita. De pronto entró mi mamá. ¿Y qué vio? Entró mi mamá y se quedó sorprendida mirándome a mí. Ve a mi hermanita pintada la cara, ve las latas de pintura por la sala, por el piso, por los muebles, por el comedor. Imagínese usted la escena. Y otra vez mi mamá repasa con su vista a mi hermanita, el vestido, los brazos chorreados de pintura, los muebles, el piso. Me vuelve a ver a mí, vuelve a ver a mi hermanita, vuelve a ver lo que yo estoy dibujando la pintura, vuelve a ver a mi hermanita y me dice a mí, es igualita. Lo que estás pintando es igualita a tu hermana Anita. Ese día nació el pintor. Ese día nació el artista. Esta mujer podía reprochar muchas cosas, censurar muchas cosas. Había muchas cosas por qué regañar, por qué censurar, pero ¿qué vio ella? ¿Qué expresó ella? El talento del niño. Ese día nació el pintor. Ese día nació el artista. Es que el elogio hace crecer al ser. La gente florece con el elogio. El que se guarda un elogio se queda con algo ajeno. Los elogios nutren la emoción, fomentan el coraje e inspiran la motivación. El afecto genera efecto. A menudo las personas necesitan más del aprecio que del pan. Bienvenidos a este programa de la visión a la acción. Hoy con el tema el poder del elogio y las relaciones ganar-ganar. Gracias por habernos acompañado en este importante programa, hoy con el tema el poder del elogio y las relaciones saludables y productivas. ¿Cómo crear relaciones saludables y productivas en el matrimonio, entre padres e hijos, entre amigos, en el trabajo? ¿Cómo crear relaciones saludables y productivas? Hay diferentes tipos de relaciones, pero tenemos que crear relaciones saludables y productivas. Y terminar presentándole este libro que se llama De la visión a la acción. Y un nombre en particular, Kratos, el vigor más grande de todos los tiempos. Aquí le escribimos consejos para que usted pueda convertir su poder en productividad, su potencial en multiplicación, en productividad, para que usted se convierta en el empresario más grande de todos los tiempos, en la empresaria más grande de todos los tiempos, por el poder de las palabras que hay aquí. Aquí pusimos una historia sobre Peter Daniels. Dicen que Peter Daniels, una historia que está aquí en ese libro, dicen que Peter Daniels, cuando tenía 8 años de edad, su maestra, la señorita Phillips, para que usted se acuerde el nombre de esta maestra y nunca lleve un hijo con esta maestra, la señorita Phillips siempre le decía al oído a Peter Daniels, de 8 años de edad, que él nunca iba a triunfar en la vida, que él siempre iba a ser un fracasado. Y ese hombre cuenta su historia y yo le creía a mi maestra cuando tenía 8 años. Inclusive ahí mismo, ese mismo año, no seguí estudiando. Yo le creí a mi maestra que iba a ser un fracasado. Cuando cumplí 26 años, cuenta él, yo era un analfabeta, lo poquito que había aprendido a escribir se me había olvidado, era muy pobre y vivía en un apartamento muy pequeño. Un día un amigo mío me llevó un libro, el libro de la sabiduría, donde decía que yo nací para ser cabeza, que yo nací para ser el empresario más grande de todos los tiempos, que yo nací para traer sueños al mundo. Esta vez, como yo no sabía leer, mi amigo se quedó durante toda la noche conmigo, leyéndome el libro. Esta vez le creí al libro de la sabiduría. Eso es fe, creer, hacer y tener. Le creí al libro de la sabiduría. Hoy doy cuenta
que Peter Daniels en este momento es dueño de las aceras donde peleaba cuando era niño. Se convirtió en un empresario muy famoso por todos los Estados Unidos y ahora es un escritor muy famoso y acaba de escribir su último libro que lleva como nombre, usted no se imagina el nombre que tiene ese último libro de Peter Daniels. El nombre del libro es Señorita Philip se equivocó. Porque las palabras tienen poder formativo, para bien o para mal. Así como la vida de Peter Daniels cambió, yo le garantizo a usted que en este libro, si usted lo lee, sus hijos, su familia, sus trabajadores, así como cambió la vida de Peter Daniels, así su liderazgo y su vida, su empresa, su familia va a alcanzar otro nivel por el poder de las palabras. Porque las palabras tienen poder formativo. Gracias por habernos acompañado. Gracias por haber estado con nosotros. Yo le garantizo a usted que este proceder de elogiar a las personas le va a garantizar a usted que sus mañanas sean mejores que sus ayeres. Por lo pronto, que Dios le bendiga, sea feliz y prospere. Éxitos.